Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas las que están conectadas ya y conectados. En unos 5 minutos más comenzamos, ¿ya? Para esperar un poquito más a los participantes. Gracias.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. hola, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Hola. Buenas, buenas. Chiquillas, ¿por qué hay tan poquitos? Solo hay 13 y somos como 20 y tantos. ¿Se asustaron? Es que Puede ser somos que los hay más mejores. pega, ¿no? Estos días. ¿Cómo? Quizá hay más pega estos días, quizá. Ah, puede ser. Sí. Como dijo la Erika, ahí vamos. Chiquillas, lo importante es que las que están y los que están disfrutemos la clase. Vamos a seguir un poquito con algo de teoría y vamos a seguir practicando. Me gustaría que me contaran cómo estuvieron con la máquina estos días, si lograron practicar un poquito, si se pueden conectar al video para verlas un ratito. ¿Alguien practicó? Profe, yo no estuve en la clase del lunes, ¿Ya? pero, pero vi la clase que hicieron y pues logré, ¿cómo se dice? Enhebrar la máquina. Como Ah, que muy bien. me costó y pues traté de hacer la costura, pero no me queda así como muy derecho. O sea, cuando yo devuelvo, se me tuerce un poquito cuando hago lo de la de vuelta de la costura, no me queda muy derecha, no tengo como mucho, tal, ¿cómo se Ya. dice? Precisión, no Eh, sé. lo que pasa es que, claro, eso no es que seas tú. Lo que pasa es que cuando uno no tiene experiencia, eso pasa. ¿Ya? Es normal que pase. Solamente hay que practicar, ¿ya? Y tener noción por qué pasa eso. A lo mejor cuando tú haces el remache, cuando aprietas el remache, cuando se devuelve la tela, ahí con las manitos hay que mantener la tela firmada, ¿ya? Y muy consciente de que el pedal lo tengo que apretar suavecito. Después cuando uno ya agarra más confianza, eh, y la confianza se va a obtener con la práctica. Esa es la realidad, chiquilla. O sea, no porque estemos en un curso vamos a aprender al tiro. Hay guías principales, obviamente, que yo se las estoy dando, pero si ustedes no practican, no van a llegar a tener esa confianza que requerimos para poder seguir después más adelante solita, porque esa es la idea, que tengan la máquina que les pasaron, que la puedan utilizar. Entonces, Marta, no te pongas nerviosa ni creas que tú eres el problema, no. Eso es parte de las personas que van recién iniciándose en este mundo hermoso de la costura. Así que solo practicar y te puedo aconsejar que cuando hagas el retroceso, o sea, el remache, afirmes la tela y muy consciente de que tu pie tiene que apretar suavecito el pedal. ¿Ya? Ah, ya, profe, ya. Ya, qué bueno. Hola Liliana, ¿cómo está? Un gusto verla. Gracias. Hola. Yo practiqué en la hoja, ¿Ya? estuve practicando ahí. Ah, súper bien, bien. Oye, Igual los círculos, el círculo cuesta al final, me costó. Pero ahí lo hice como bien lentito, iba lentito para que claro. no se me enredó un poquito. Utilizaste el Claro, volante, como para ir para hacer dando la más vuelta. curvo. Claro, sí, súper bien. Pero ahí es para ir, ahora voy a hacer la recta para ir ¿Ya? practicando. Claro. Eso es importante que practiquen, chiquillas, para que después podamos avanzar. ¿Alguien más quiere dar su Yo, profe, opinión? Hola, ¿cómo estás? bien, bien, gracias. Sí, profe, Catalina, yo cuénteme. avancé en las líneas rectas. Ya, Esta semana. ejercito. Ya, Sí, por cosas de tiempo no pude avanzar más, pero claro. me fue bastante bien. O sea, igual aquí la primera está como más chuequita, no sé si se ve. Ya, Y claro. las otras, por ejemplo, en una lo que me pasó como 3 veces fue que ¿Mm? se me cortaba el hilo, como que se me iba, se soltaba. Entonces ahí Pero tenía que hacer todo de pero nuevo. en mitad de la costura. Como que avanzaba un poquitito y después así puntitos, 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 así sin hilo. Ya, pero cuando tú cortabas, dejabas así más o menos un espacio para cortar. ¿Se acuerdan que yo Sí, les comentaba? Ya, sí, que eso eso era sí. importante.
No sé Entonces qué hay, pudo haber sido. tienes que revisar que a lo mejor ¿qué hilo estás utilizando? ¿El chiquitito o el grande? Grande. Ya, entonces hay que ir revisando que el hilo no se caiga. A veces se cae, entonces cuando se cae provoca una tensión y ahí se corta. ¿Ya? Puede ser, sí. Y por ejemplo, cuando quedaban solamente los puntos sin hilo, pasé en una por encima y se me cortó la hoja. Así que la pegué con ¿La esto. hoja? Ah, Sí. chuta. Oye, Catalina, ¿y cómo te sentiste? Bien, bien. Al principio, cuando terminé la clase el día lunes, quedé un poco preocupada porque no sabía por qué la aguja me tocaba con la placa. Y Ya. hasta que era que se me quebró la aguja. Ahí- Eso. Y ahí después mi pareja me ayudó a colocarla y pudimos. Y ahí como que ya me desestresé. Pero al claro, principio me preocupé porque como que no sabía qué estaba pasando. claro, tú dijiste, viene la máquina mala, no, No, rayos. sí, ¿cómo la voy a arreglar? Así. Claro, sí. Oye, Cata, pero ¿sabes qué? De hecho, eso vamos a leer un poquito ahora. Yo voy a mostrar un texto donde vamos a hablar un poco de las situaciones y la solución que nos da cuando nos pasan ciertas cosas. Por ejemplo, en este caso tuyo, que la aguja se me quiebra, que la aguja, el hilo se tensa. Entonces, son como unos consejitos donde vamos a hablar de eso. Profe, tengo una duda. ¿Qué pasa, por Dígame. ejemplo, cuando el hilo de la bobina, estamos en el proceso de estar cosiendo y se va, Ya. o sea, no, pues se acaba, ahí tendríamos que rellenar nomás, ¿o no? Nuevamente. Claro, claro. Eso es lo que yo decía y siempre digo, porque de repente uno está cosiendo súper entusiasmada, súper embalada y de repente te das cuenta y se acabó el hilo. Es como la tragedia de la gente que cose. Yo digo, ¿por qué estos japoneses que son tan inteligentes, que inventaron, los gringos, todos los que inventaron la máquina, digo, ¿por qué no se les ocurrió a alguien que avise cuando se está acabando el hilo? Porque es algo que solamente depende de nosotros de ir mirando, o de repente uno, como intuitivamente yo me he dado cuenta y digo, chuta, igual llevo caleta rato, entonces lo más probable es que se me acabe pronto. Entonces estoy pendiente de cuando voy cosiendo, de ir mirando bien, porque a veces uno ya va cosiendo y de verdad como que te entusiasmáis y vais mirando lo que viene, lo que vas a coser, ¿me entiendes? Entonces como que vais y te olvidas de la parte que ya pasaste. Y a veces pasa que uno está cosiendo y no hay hilo, ¿cachai? Entonces lo importante de eso es como ir observando nomás. No tenemos nada que hacer todavía, no se ha inventado nada que sea como una alarma que diga, la bobina se está acabando el carrete, no sé. No Claro. pasa eso todavía, así que tenemos que ir cambiando nomás. Tengo Eso otra es duda. diga, me encanta Que, que me pregunte. ¿por qué, por ejemplo, colocamos ciertos dos hilos? Porque cuando mi costura me van a salir dos colores. Claro, Y si en el caso yo quiero solamente coser con un color, pongo la bobina con un color, o sea, del mismo color ambos, ¿o no? claro, claro. Lo que pasa es que nosotros en este caso estamos poniendo de dos colores para diferenciar más o menos cuál es la función del hilo de abajo y cuál es la función del hilo de arriba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una costura, en el caso que, no sé, lo primero que vamos a hacer nosotros es el cosmetiquero. Entonces, ahí sí o sí vamos a usar solamente un color, ¿ya? Entonces ahí uno no se va a percatar la función que cumple, porque tú miras, perdón, si tú miras, los dos colores forman una unión, porque hacen un Sí, movimiento así, de lazo. Entonces con eso lo podemos diferenciar con los dos colores, pero después cuando estemos cosiendo normalmente a un producto, tiene que ser de un solo color, ¿ya? y ahí siempre se va a colocar la bobina, siempre va a estar con hilo ese. Oh, Siempre, sagrado. sí. Si no tenemos el hilo abajo, no funciona la máquina. Obviamente Ah, si no tenemos el hilo arriba, tampoco funciona la máquina. Trabajan en conjunto, son un equipo, ¿ya? perfecto. Gracias, Eso. profe. Gracias a ti por consultar. Preguntar. Perdón. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta, chiquillas? Chiquillos. ¿No? Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a compartir un texto donde vamos a hablar. En esta parte es importante igual que estén conectadas y me estén escuchando y me den su opinión o sus experiencias, ¿ya? Aunque tengan poquita experiencia, es importante conocerla porque podemos solucionar
lo que nos puede estar pasando. A ver. Compartir. Mantener compartido. Ahí sí. Compartir. Ya, chiquillas, chiquillos, acá hay unos consejos más o menos para tener en cuenta cuando nos pasan distintas situaciones. Por ejemplo, el hilo de la aguja se rompe, lo que le pasaba a la Cata. Una de las situaciones que puede pasar es que el hilo no se ha enhebrado correctamente, ¿ya? A veces, espérenme un ratito que me están... A veces cuando, como no tenemos experiencia aún con el pedal, de repente el carrete puede estar enhebrado y queda un poquito suelto, ¿ya? Esa es una de las opciones que puede pasar cuando no está bien enhebrado, o si no, la parte de arriba, si no está bien enhebrada, también puede que la aguja como que se rompa, ¿ya? La tensión del hilo de la aguja es excesiva. Recuerdan que la tensión va en la parte de arriba de su figurita, ustedes tienen el círculo y un poquito más arriba se ve como la mitad de un círculo. Ahí nos indica acá, en el lado donde está el crochet, ahí nos indica la tensión. Dijimos que la tensión como generalmente está entre 3 y 4, ¿ya? El 3 y el 4, esta es la tensión. Entonces ahí tenemos que ir regularizando dependiendo de la tela que utilizamos, ¿ya? Estas son algunas opciones que pueden estar pasando en el caso que la aguja se rompa. No quiere decir que sean todas. Todas las que yo voy a nombrar son las que pasan. No, puede ser una de las situaciones, ¿ya? 3. La aguja está despuntada, doblada. Eso también pasa, por ejemplo, en el caso mío que yo tengo un taller de costura. Entonces a veces cuando uso mucho la aguja, me empieza a... me pasa lo que le pasaba a la Cata, como que se corría, como que topaba con la plaquita. Eso también hace que nosotros observemos la aguja. ¿Por qué? Porque la aguja en la puntita se desgasta con el uso, ¿ya? O a veces cuando topa con la placa abajo, se dobla. Y puede ser muy mínimo, porque ni siquiera a lo mejor nos damos cuenta. Así al mirarlo no nos damos cuenta, pero si miramos bien la aguja, puede ser que esté despuntada o doblada, ¿ya? Estas son como situaciones para ir descartando en el caso de... La aguja no está bien colocada. Eso es uno de los puntos importantes. ¿Alcanzan a ver acá la máquina? Yo les hablaba que la aguja casera es muy distinta a la aguja industrial, ¿ya? ¿Por qué? A ver, que no me veo. A ver, admitir. Ahí está entrando gente. La aguja casera es muy distinta a la industrial, porque la industrial es redondita completa, ¿ya? En cambio, la casera tiene una pequeña guatita y una parte que es plana. Ahí se logra ver la parte plana, ¿ya? Y al otro lado está la guatita. Si ustedes tocan después, cuando tomen una aguja, tocan la aguja acá, en esta parte de acá, en la parte de la guatita, hay como un relieve, ¿ya? Eso es un indicador también para nosotros decir, ah, ya, este relieve o la guatita va hacia mí, mirándome hacia mí. Si yo tengo la máquina acá al frente, la guatita de la aguja, el relieve que tiene la aguja va hacia mí, o sea, se enhebra, se instala así la aguja. Así, ¿ya? En este caso lo que nombramos es que a veces la aguja estaba mal colocada, porque a veces la gente la pone con la parte plana mirándome a mí, o al frente de la máquina. ¿Se entiende? ¿Se entiende?
Dedito para arriba. Sí, ¿Quieren profe. hablar? Ya, súper. Ya, muy bien, ya, el Edgardo, están apareciendo, muy bien. Esa es una de las opciones que... Entonces decíamos que la aguja, cuando la instalamos mal, puede quebrarse, ¿ya? Siguiente. Los hilos de la aguja y el carrete o la canilla no están bien colocadas. Bueno, esa es una de las cosas también que dijimos al principio, que es como si tú pones mal enhebrado acá, también puede que pase que al momento de la tela, el movimiento, se rompa. Los hilos de la aguja los están bien colocados debajo del prensotela y al empezar a coser. Bueno, es lo mismo que hablé recién. No se tira la tela hacia atrás al terminar de coser, ¿ya? Eso es uno de los errores principales de los principiantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque como aún no tenemos la confianza 100% de nuestro pedal, de cómo manejar el pedal, hay gente que está en la sala de espera. Como no hay conciencia 100%, inconscientemente, para filmar la tela, nosotros apretamos el pedal y vamos tironeando la tela hacia atrás. Eso se hace casi siempre muy inconscientemente. Es como que si ustedes fueran corriendo con todas las ganas y alguien les va tirando el chaleco por detrás. Entonces la máquina que hace está luchando para trabajar y ustedes la tiran para atrás. Entonces al final como que se descalienta la máquina y colapsa, ¿ya? Esa es una de las opciones también. El hilo es demasiado grueso o demasiado fino para la aguja, ¿ya? Más abajo yo voy a explicar algunos números de agujas que son correspondientes a ciertas telas, ¿ya? Porque eso es muy importante para que no tengamos frenos al momento de coser. Ya. Otra situación que nos puede pasar es que el hilo del carrete se rompe, que también es una de las situaciones, no sé si la Cata era el hilo de arriba o el del carrete, el de abajo. El de arriba. Ya, el de arriba. Bueno, entonces tienes que fijarte en cómo está enhebrada la aguja, o sea, la parte de arriba, ¿ya? Lo que hablábamos recién. Sí. En este caso vamos a hablar del hilo del carrete, abajo se rompe. El hilo del carrete no está bien enhebrado correctamente en la caja de canilla. La caja de canilla es como la caja del carrete, y que en otros países se le dice canilla también. Se nombra de dos maneras. Eso es lo mismo que decía recién. A veces, como no tenemos la confianza 100% de enhebrar el carrete, nos puede quedar un poco enredado, suelto. Entonces, eso también hace que se desnivele el ritmo y se corte el hilo. A veces queda muy tenso también. Pasa que otras veces queda muy suelto y otras veces queda muy tenso, porque uno lo aprieta mucho. Cuando uno hace muy fuerte el pedal, o esta parte de acá está muy estirada, ahí también el carrete colapsa, ¿ya? Y el hilo se corta. Lo otro que es importante también es tener la mantención de la máquina, porque en este caso, si nos pasa que el hilo del carrete se rompe, puede ser que hayan pelusas en la caja del carrete, o sea, en la parte de abajo, ¿ya? Yo no recuerdo si el lunes les enseñé cómo armar la parte del carrete, la caja del carrete. Ya, a ver, voy a ver si aquí me alcanzan a ver. Ya, chiquilla, esta es la caja del carrete, se le llama caja, ¿ya? Cuando a veces se nos enreda acá, o para la mantención de la máquina,
sacamos estas manillitas. ¿Me alcanzan a ver bien? Eso. Sacamos la bobina y sale todo, se desarma todo. Nos queda esta pieza y esta pieza, ¿ya? Esta pieza siempre acumula pelucitas acá. En este lado, acá abajito, donde están los dientes, también se generan pelusas, ¿ya? De hecho, acá tengo unas pelusillas. Esas pelusas, si se acumulan durante el exceso de utilizar la máquina, que sería maravilloso que usaran harto la máquina, pero con el tiempo se van juntando pelucitas, ¿ya? Y esas pelucitas pueden hacer que el hilo del carrete también se rompa. El número 3, el carrete se ha estropeado o no gira correctamente. Ya, eso puede ser que como la mayoría son de plástico, se pueden quebrar cualquier cosa. Si se quiebran, se trizan, puede suceder que también el hilo se rompa. Lo que pasa es que las máquinas en general, las máquinas de coser son súper estrictas en ese sentido. Si hay un puntito que no está bien enhebrado o que no está como corresponde su funcionamiento, reclama el tiro. Es súper exigente la máquina de coser. Entonces, por eso es importante saber estos tips y conocer bien las funciones y cómo se maneja la máquina de coser, ¿ya? Después tenemos la aguja se rompe. Eso es una de las cosas que pasa constantemente. La aguja no está bien colocada. Es lo que hablábamos recién. La aguja tiene que ir con la guatita, o sea, con la guatita hacia afuera, hacia mí. Y lo otro que es importante, que a veces nosotros la ponemos ay, no la chunto. La ponemos y ya, al momento de estar ahí nosotros, ya está lista. No, si ustedes observan acá, hay un espacio en esta parte de acá. A ver, espérenme, voy a prender la máquina para que puedan verlo bien. ¿Me están siguiendo? ¿Me están comprendiendo lo que estamos hablando, cierto? Si hay duda, consulta, me pueden hablar. Maquinita hermosa. Ya. Ahí no sé si se logra ver un poquito más. Ahí. Entonces ese espacio nos indica que nosotros tenemos que subir más la aguja, ¿ya? Porque a veces la dejamos como a mitad. Entonces cuando haga el movimiento, lo más probable es que tope. Mira, ahí está topando con la placa. Y se puede doblar o se puede quebrar. En este caso estamos hablando de que se quiebra. Entonces hay que verificar que esté bien arriba la aguja, al tope, donde ya no pueda más. Ahí. ¿Ya? La aguja está despuntada, doblada. Bueno, es casi lo mismo que habla de arriba cuando la aguja se rompe y todo eso. Despuntada es cuando ya está muy gastada la aguja. Cuando se ha utilizado varias veces, si tú tocas la aguja después con el tiempo, o sea, si la tocas ahora, te pincha inmediatamente. En cambio después se pone un poco más, es como que se pone redondita la puntita. Y ahí es cuando ya cumplió su misión la aguja y hay que cambiarla. El tornillo de sujeción de la aguja está flojo. Este es el tornillo que aprieta, ¿ya? Esto también es importante, apretar bien la aguja o a veces con el tiempo esto se gasta o se roda. Entonces ahí también hay que poner ojo si es que esta pieza está en buen funcionamiento. La tensión del hilo de la aguja es demasiado alta. Esta es la tensión de la aguja, ¿cierto?
Si la tenemos en máximo y la tela es más delgadita, va a colapsar. Y ahí también aguja se rompe. Voy a bajar. Ahí sí. Me baja. Ay, qué pesado. Lo otro que la aguja es demasiado fina para la tela que se está cosiendo. Si nosotros utilizamos una aguja de 50 por 80 es demasiado fina, ¿ya? Y si estamos usando mezclilla, obviamente que la aguja va a quebrarse, ¿ya? Se omiten puntadas. ¿Qué quiere decir? Que a veces cuando uno empieza a coser, la puntada se empieza a saltar. En algunos aspectos cose bien y en otros se salta, ¿ya? Eso también puede pasar cuando la aguja no está bien colocada, cuando está despuntada, doblada, los hilos no son adecuados para elaborar cuando está cosiendo, perdón. Eso me pasa por leer, porque en realidad es claro que al final todo depende si la aguja y el hilo tienen que tener la numeración correcta y dependiendo de la tela que vamos a utilizar, ¿ya? Mira, eso pasa siempre la mayoría de las veces cuando se cose con tela elasticada. La mayoría de las telas elasticadas se cose con una aguja que es especial, que se llama punte bola, ¿ya? También vamos a hablar un poquito de eso. Voy a dejar la numeración de las agujas correctas con las telas, ¿ya? Eso pasa siempre y uno dice, ya, entonces, ¿qué hacemos? A veces, ¿qué pasa? La gente le pone al prensatela, le pone masking tape, que es como un scotch abajo, o le pone papel debajo de la tela para que los dientes no hagan el movimiento tan amplio, porque como la tela es elasticada, al final tenemos que hacer que la puntada se adapte a la tela, no la tela a la puntada, ¿me entiendes? Entonces para eso necesitamos una aguja especial. Hay veces que con otro tipo de agujas sí funciona, pero ahí también va a depender de la regularización que nosotros tengamos en la máquina. Eso igual es un tema de práctica o de ir ahí después uno como averiguando más, como tratando de agarrar todos los tips y decir, ya, en realidad voy a revisar la tensión. Y empiezas a coser, no es la tensión, es la puntada. Entonces como que uno empieza a jugar cuando ya tiene esos conocimientos, empieza a jugar con la máquina para ver cuál es la mejor opción, ¿ya? ¿En qué más estamos? La aguja utilizada es de mala calidad. Bueno, eso es medio dudoso que pase porque la mayoría de las agujas son buenas, ¿ya? Las costuras fruncidas. ¿Qué pasa? Que en la clase anterior varias me dijeron, profe, a mí se me arrugó la tela. Ya, y eso también pasa porque la tensión del hilo de la aguja es excesiva. Cuando es muy amplia y la tela es muy delgada, opta a fruncirse, ¿ya? Entonces, o cuando es muy chica la tela, también opta por fruncirse. Entonces, ¿qué tenemos que ir jugando ahí con la nivelación de las puntadas y de la tensión? Profe, tengo una pregunta. Dígame. La aguja de la máquina, uno tiene que, para comprarla, conseguirla, uno tiene que llevar la marca de la máquina o es No, general. las máquinas son en general. Lo importante es que tú tienes que pedir agujas de máquinas caseras, ¿ya? Ah, Eso es ya, lo importante. La ya. máquina casera, porque te pueden pasar industrial, pues la industrial son distintas, ¿ya?
Ni por nada te ya. va a funcionar en una máquina casera. Como la casera, la aguja casera jamás te va a funcionar en una máquina industrial, ¿ya? Pero son estándar. Por ejemplo, las que son bien buenas son las Janome, obvio, que yo siempre le echo barra a Janome, que siempre he trabajado con Janome. Y las Singer. Las Singer igual son buenas, ¿ya? Esas como para que lo tengan presente. Y lo bueno que son agujas que las pueden encontrar en cualquier lado. Eso es importante. Ya el número de la aguja es demasiado grande para bueno, eso es lo que estábamos hablando recién. Tenemos que conocer la numeración de las agujas para utilizarlo en la tela correcta, para que nuestra costura, nuestro proceso de costura sea más fácil. Porque si no, en algún momento lo podemos hacer, sí. Por ejemplo, hay agujas estándar, pero es bueno tener conciencia de que hay telas, o sea, hay agujas para ciertas telas, ¿ya? Eso que nos queda, porque a veces uno se queda como con el estándar nomás y dice, ah, ya, sí, esta me funciona esta aguja y vamos dándole. Y claro, ella va a funcionar, en algún momento va a colapsar, pero lo ideal y lo correcto, si son más matías, como se dice, van a usar la numeración correcta con la tela correcta, ¿ya? ¿Dónde quedamos? Las puntadas son demasiado gruesas para la tela que se está cosiendo. Bueno, es lo mismo que estábamos hablando recién, que en la clase anterior las telas se les fruncía y es dependiendo si la puntada, que es esta, que la puntada nos indica el tamaño de la puntada, porque no es lo mismo que tensión, acuérdense. El tamaño de la puntada, si es muy grande y la tela muy delgada, se va a fruncir, ¿ya? Y claro, y si no tenemos noción de ir afirmando bien la tela, se va a fruncir mucho más. Entonces, teniendo una aguja apropiada, podemos coser bien, ¿ya? La prenda no avanza uniformemente. Ya, eso pasa cuando de repente se pone medio lento el tema de los dientes acá. Y es lo mismo que hablábamos recién, que cuando tiene muchas pelusas, porque con el uso las pelucitas se van, ni se imaginan por dónde se meten, por todos los orificios que encuentran, se van acumulando las agujitas, o sea, las pelusas. Entonces es importante también tener una buena mantención en la máquina de coser, cada cierto tiempo echarle aceite. Les voy a enseñar también dónde va el aceite. Lo ideal sería que el aceite se eche en la noche cuando no se vaya a usar, porque si tú le echas aceite y al rato te pones a coser, puedes manchar la tela. Entonces, para pasar ese tipo de rabia, mejor te aconsejo que lo hagas en la noche. Tal vez una vez al mes sería bueno que hagan este tipo de mantención. ¿Qué más? La máquina no funciona. Bueno, una de las cosas principales es que tenemos que enchufarla. ¿Qué pasa? Que de repente, profe, no me funciona, porque hay que enchufarla. Pero eso no es porque uno sea volada ni nada, sino que de repente no está introducido en el cerebro, entonces se nos pasa ese punto. O el otro punto importante que pasa es que esta pieza donde va el carrete se queda hacia el lado del volante, que se acuerdan que nosotros poníamos esta pieza para este lado para enhebrar el carrete y eso provocaba la seguridad de la aguja y no se movía, ¿ya? Eso, si ustedes se ponen a apretar el pedal, no va a funcionar, va a sonar como como que la estuvieran ahogando a la pobre. Y es por eso, porque tiene la pieza hacia allá. La correcta es que vuelva a su lugar principal, ¿ya? Eso es una de las cosas cuando no puedas utilizar la máquina. Ahí lo atrapado en la pista, bueno, eso depende también de la mantención que ustedes le tengan a su máquina, o de repente si se enreda, o si no funciona, abren acá la caja del carrete y verifican si está todo en orden. Eso, hay alguien en espera. Eso en general como situaciones que nos puedan pasar, entonces ustedes dicen, chuta, ¿qué le pasó a la máquina? Ya van y leen este texto y van descartando situaciones, ¿ya? La máquina hace ruido. Hay hilo. Espérenme, admitir a Rosa.
La máquina hace ruido. Hay hilos atrapados en el mecanismo de la lanzadera. Esta es la lanzadera, ¿ya? Se ha acumulado pelusa y todo. Bueno, eso depende de la mantención. Y los tipos de aguja, que esto es muy importante, tal vez después lo podrían escribir en una de sus notas. ¿Por qué no me baja? Ya, aquí tenemos los tipos de aguja. Los tipos de aguja, tenemos la seda, o sea, los tipos de aguja, claro, disculpen. Tenemos la tela que es la delgada, la mediana y la gruesa. Así se separan los tipos de tela, ¿ya? Y dentro de las delgadas está el lino, el georgette, el tricot, la organza y el crepé. Son telitas que son como para hacer vestidos de fiesta, la mayoría, ¿ya? No sé si han escuchado hablar de alguna de estas telas, pero son delgaditas, son como la gasa también, por ejemplo. La gasa es parte de la tela delgadita, ¿ya? Y el hilo que necesitamos de seda de 80 por 100. El otro día hablábamos que la numeración de los hilos está acá adentro, ¿ya? En este caso yo estoy utilizando uno que es como estándar, de 40 por 2, ¿ya? Pero para hacerlo correctamente, en el caso que quieran usar tela delgadita, tenemos que usar en la seda de 80 por 10, en la de algodón 80 por 10 también, en sintética 80 por 10. ¿Conocen la diferencia entre algodón y sintético? ¿No? ¿Sí? Dedito para arriba, dedito para abajo. El Edgardo, sí. Ya. Bueno, el algodón es natural y el sintético tiene algunos hilos que son fácil de encender. Si uno prende el fuego, prende al tiro, ¿ya? El sintético, por ejemplo, puede ser el B-stretch, el algodón puede ser la crea es como la tela de saco, esas que se hacen bolsas, como los tote bag, ese es la algodón, crea se llama. Y las agujas correctas para esto son 9 por 65 o 11 por 65. Si se percatan después ustedes al observar su aguja, en la parte de la guatita sale la numeración de la aguja, ¿ya? Y bueno, si van a comprar en sobres, afuera del sobre sale la numeración, ¿ya? Eso también es importante, cuando vayan a comprar la aguja, traten de llevar más o menos la idea de la numeración que quieren, para que no les pasen cualquier punta, o sea, cualquier numeración y después sufran al momento de coser, ¿ya? Tenemos también las telas medianas, que sería la tela de sábana, la jersey, el paño de lana, polar, la trevira, por ejemplo, que tenemos nosotros ahí que nos mandaron, ¿ya? La lona también puede ser, que es la que tenemos también nosotros, puede ser mediana, ¿ya? Ahí nosotros requerimos de la aguja 11.75 o 14.90. Eso es, chiquillas, las agujas tienen dos numeraciones. 11.75 viene así, tal cual, o 14.90, ¿ya? No es que el 11 sea una aguja, no que el 75 sea un tipo de aguja, no, es 11.75 o 14.90, ¿ya? Y luego vienen las telas gruesas, que es la mezclilla, los tejidos de lana, los forros acolchados. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí un acolchado. Y ahí podemos utilizar distintos hilos. La mayoría de las veces, en este caso, el que uso yo es de 40, dijimos, ¿cierto? Entonces, en este caso sería 40 por 50. O sintético, 40 por 50. Estos son como hilos estándar. Y las agujas son 14 por 90 y 16 por 100. ¿Ya? Eso es
en cuanto a lo básico o principal sobre el uso correcto de las agujas y del hilo para no tener problema al momento de coser, ¿ya? Nosotros, la mayoría de las telas no tenemos tela delgada, solo tenemos media y gruesa, y entre comillas gruesa, porque la mezclilla que tenemos es delgadita igual. Incluso yo diría que el polar es más grueso que la mezclilla que tenemos nosotros acá. Y la tela colchada, ¿ya? Entonces, no sé si en sus máquinas vienen agujas, viene una cajita de agujas, así como para... Yo vi, sí, que venía como una agujita de reemplazo, creo. Si Pero, viene, profe, vienen 3. ¿pero vienen Vienen sueltas o vienen en No cajitas? en una bolsita y dice HA por 1, 14. Ya, a ver, Cata, ¿no tienen cómo mostrarme? ¿Sí? Te lo agradecería. Ahí. Ahí. Más arriba, Cata. Ah, ya. Y dice 14 Nada más. por 3 pesos. Ah, ya. A 3 ver, pesos. da la vuelta. Ah, ya. Esa, a ver, muéstrame la marca de esa Organ. Organ Needle, dice. CO. Ya. Les recomiendo, si pueden, compren de estas que son como la más conocidas, como la Singer o la Hanome. Gracias, Cata. Ya. Ya, pero la 14 es una aguja intermedia en realidad. Es como el estándar. Ya, chiquillas, chiquillos, ¿alguna consulta, duda, sugerencia? ¿Están ahí? Manitos para arriba. Profe, Dígame. hola. Hola. Las agujas que vienen, que mostró recién Cata, estas nos sirven para las telas que vamos a utilizar, ¿verdad? Sí, nos sirven porque son intermedias, ¿ya? Ah, ok. Incluso si fuesen 16 estaría bien también. Si fuese, mira, por ejemplo, la 80 es como muy delgada. La 9 también es muy delgada. Entonces, la 14 y 16 estaríamos bien, ¿ya? Ah, tiene razón, porque aquí 1490, 1600, ¿verdad? Claro, si tienen la posibilidad, no es obligación, no es algo que yo le estoy obligando, pero si tienen la posibilidad de tener también a mano más agujas en el momento de coser, mucho mejor, ¿ya? ¿Y cuáles son las que usted nos recomienda comprar? ¿Las de 1490? 1490, 1600, Ya, esas. Y ojalá pues fuesen Singer o Hanome. Que ya. esas son como las más conocidas, porque lo que pasa es que la otra vez una alumna compró en estas cuestiones de estas plataformas, ¿cómo se llama? Temu y todas esas cosas. Ella pidió Ujú. agujas caseras y todo, y puso la numeración y todo, pero le llegó una marca que yo no conocía y nunca funcionó. Ya. Entonces, yo, claro, a lo mejor tuvo mala suerte, no sé, pero yo prefiero en realidad que uno se vaya a la segura, porque al final pasar rabia por este tipo de cosas, por la aguja, mejor pasamos rabia con la costura, pero no pasar rabia por esa información de las agujas, ¿ya? Chiquilla, esto se los voy a dejar igual, se los voy a mandar. Y ¿dónde estamos? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Se ve mi cámara? Ah, sí. Sí, Espérame. Profe, diga. ¿esto para qué es? No me acuerdo. Este No, cosito, espérame. Espérame. Ya, esto. Ay, ese es perdón. un prensatela, de hecho eso vamos a ocupar más ratito. O sea, voy a mostrar. Eso es un prensatela que nos ayuda a hacer ojales, ¿ya? Y va de la mano, se ubica acá, se saca esta prensatela. Ahí alcanzan a ver. Se saca este prensatela y se ubica déjenme ver si lo demás. Profe, yo no alcanzo a ver, se ve como Ya. lejos la.
Hay un video también donde sale... Espérame. ¿Cómo saqué la pieza, dices tú? Sí, profe, yo no alcancé a ver cómo se saca, o sea, cómo se ve el cuadrito pequeño ¿Ya? de su imagen, entonces no se ve como principal, entonces no alcanzo a verlo. Oye, sí, no se ve. Espérame. Ahí se ve, profe, como la pantalla principal grande. Yo por lo menos la veo. No sé si las demás. Ahí, acá atrás, en el video igual sale chiquilla, pero se lo vamos a mostrar. Acá atrás hay una palanquita chiquitita, ¿ya? Esta parte, esta piececita que está acá, tiene que ir encajada en la parte de acá. Cuesta un poco, pero funciona. Entonces usted, ahí, y se encaja sola. Solo con la palanquita, ¿ya? Entonces tenemos este prensatela que sirve para hacer ojales. Y ahí, si se percatan, está donde se engancha la palanquita. Esa pieza como de metal. Levantamos la pieza, la encajamos y soltamos la palanca y ahí queda listo. ¿Ya? Este prensatela tiene medidas. Estas medidas, no sé si alcanzan a ver estas rayitas, nos indican el ancho o el largo del ojal que queremos. ¿Ya? Es como para que todos terminen del mismo tamaño. Ahí lo vamos a ver más ratito con los ejercicios que tenemos que hacer. Chiquillas, chiquillos, ¿alguna consulta, duda? ¿No? Ya, nos vamos a ir a un pequeño break, que son como 5 minutos, porque ya después, al momento ahora de practicar, se nos pasa volando. Entonces, son las 9. A las 9:05 nos volvemos a conectar, ¿ya? Nos vemos más ratito. Ya, chiquillas, por hoy día vamos a dejar la clase. Pido disculpas por no haber podido subir el último video para mostrarles, pero no se preocupen porque la próxima clase comenzamos ya con el tema de los moldes y el cometiquero. Ahí vamos a tener más claridad de los videos y vamos a tener que estar trabajando en vivo todas, así que espero que para la próxima clase estén todas con sus máquinas, con sus materiales. Yo les voy a dar la información previa a la clase para que el día del horario estemos todas ahí instaladas con la máquina y podamos empezar a hacer los accesorios, porque ahora sí que se nos va a pasar volando el tiempo, ¿ya? Un abrazo, espero que estén muy bien, gracias por su atención y nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, que le vaya Chao, bien. buen fin de semana. Gracias, profe. Voy a mandar mensaje, parece, porque está